Larry Holmes ha logrado cosas increíbles en su ilustre carrera. Invicto en el ring, Larry Holmes ha dominado el mundo del boxeo durante más de una década, pero a sus 75 años, lucha contra lo inevitable, el tiempo y la enfermedad. ¿Qué le ocurre a esta leyenda del boxeo? ¿Y por qué su actual estado de salud preocupa tanto a sus fans? Descubre la conmovedora e inspiradora historia de Larry Holmes en el video de hoy. El viaje de un campeón de boxeo. La posición en la que se encuentra Larry Holmes hoy en día, los imprevistos problemas de salud que ha experimentado y la realidad de vivir con las repercusiones de una carrera que una vez pareció imparable son temas que se tratan en esta película. El meteórico ascenso al estrellato que Larry Holmes experimentó en el mundo del boxeo fue poco menos que increíble. Larry Holmes nació el 3 de noviembre de 1949 en Cuthbert, Georgia, una localidad rural muy empobrecida situada en el sur de Estados Unidos. Holmes, que era el cuarto de 12 hermanos, se crió en un hogar numeroso en el que la pobreza no era una condición momentánea, sino una realidad persistente. Era el cuarto de 12 hermanos. Ion y Flossie Holmes, sus padres, eran una pareja trabajadora que no había recibido una educación formal, pero eran unos padres fuertes y cariñosos. En el año 1954, cuando Larry tenía 5 años, su familia se trasladó del empobrecido sur a Easton, Pensilvania, una pequeña ciudad industrial situada en el valle de Lehigh, en la frontera con Nueva Jersey. Lo hicieron con la intención de cambiar sus vidas, aunque prometía mucho. La vida en Easton no dejaba de ser un reto. Sin embargo, su padre, Ion Holmes, no se trasladó inmediatamente con la familia. En lugar de ello, se trasladó a Connecticut por su cuenta para trabajar como jardinero y poder enviar dinero a su mujer e hijos para que pudieran seguir manteniéndose. Solo una vez cada 3 semanas podía visitar a su familia, y solo podía quedarse unos días cada vez. La tenaz madre de Holmes, Flossie, siempre le devolvía a la realidad diciéndole, no nos abandonó, simplemente no tenía nada que ofrecernos. En los años siguientes, Larry Holmes pronunció esta frase varias veces como una forma de recordar los sacrificios que había hecho su padre sin hacer ningún anuncio público. A pesar de no tener un padre que estuviera siempre a su lado, Holmes adquirió la dureza y tenacidad que poseía su madre, mientras Flossie intentaba mantener la estabilidad económica de la familia a pesar de vivir de la asistencia social. Hacía todo lo que estaba en su mano para conseguirlo, incluyendo limpiar, cocinar y coser. Las dos cosas que Holmes aprendió muy pronto fueron la paciencia y el valor del trabajo. Aprendió estas cosas en una casa que era pequeña y estrecha, con literas antiguas y comidas que había que repartir en pequeñas cantidades. A los 13 años, cuando estaba en 7º curso, Holmes tomó la decisión de dejar la escuela para encontrar trabajo y ayudar a mantener a su madre y sus hermanos. Simplemente sabía que si no lo hacía, uno de mis hermanos se iría a la cama con hambre, dijo más tarde en una entrevista. Nadie me dijo que abandonara los estudios, añadió. Era lo único que sabía. El primer trabajo que tuvo Holmes fue en un túnel de lavado, donde ganaba un mísero $1 la hora, aunque era una miseria. En aquel momento lo era todo para Holmes. Holmes, por su parte, no se detuvo ahí. Apresurado, empezó a realizar diversas tareas, como cargar y descargar, lavar coches y conducir un camión volquete, todo ello con la intención de conseguir unos $1 extra para enviar a casa. Su trabajo en una cantera de Lehigh Valley, donde pasaba todo el día rodeado de polvo y el estruendo de la maquinaria, fue uno de los más difíciles que había tenido nunca. Contaba que había veces en que le dolían las manos de levantar grandes rocas durante mucho tiempo, pero no dejaba de trabajar porque era consciente de que cada hora que pasaba significaba que se prepararía otra comida para toda la familia. Fue durante esos años difíciles cuando Larry Holmes desarrolló su férrea determinación y su espíritu de lucha a pesar de los retos a los que se enfrentaba. La fuerza de voluntad fue algo que fue construyendo poco a poco, desde el fango de sus pobres comienzos. No tuvo una educación decente ni las circunstancias para practicar deporte como otros deportistas profesionales. Sin embargo, compensó todas estas cosas con su fuerza de voluntad. Más tarde, cuando se convirtió en campeón del mundo, Holmes siempre recordaba el pasado con una profunda reverencia. Esto no se debía a que se alegrara de haber triunfado sobre él, sino a que el pasado le enseñó lo que significaba luchar por la vida antes de aprender a ganar en el escenario. Uno de los momentos más significativos de la vida de Holmes se produjo cuando tenía 18 años y empezó a entrenar activamente en un pequeño gimnasio de la región de Scranton. A pesar de que se trataba de un gimnasio de barrio que carecía de equipos modernos, Holmes aprovechó al máximo cada oportunidad para aprender. Cada movimiento era observado,
duplicado y realizado por él con tenaz determinación. Holmes seguía yendo al gimnasio, incluso cuando no tenía dinero suficiente para comprar vendas o guantes, ya que estaba dispuesto a soportar la incomodidad con tal de perfeccionar sus movimientos. El boxeo no solo era un deporte para él en aquel momento, sino también la única oportunidad que tenía de cambiar su vida. A pesar de que entró tarde en este deporte, demostró rápidamente una habilidad natural para él. Perseveró a lo largo de una carrera amateur muy poco impresionante, durante la cual compitió en solo 22 combates amateur y ganó 19 de ellos. A pesar de que Holmes no tenía el pulido pedigrí de muchos de sus contemporáneos, compensaba con creces la falta de entrenamiento formal con tenacidad, determinación y una capacidad inherente para aprender sobre la marcha. Durante las primeras etapas de su carrera, Holmes tuvo la oportunidad de ser sparring de algunos de los mejores boxeadores de la historia de este deporte. Este fue uno de los hitos de su carrera. En un momento de su carrera, Holmes compitió contra boxeadores notables como Muhammad Ali, Joe Frazier, Jimmy Young y el poderoso Ronnie Shavers. Los primeros años que pasó en el cuadrilátero con los mejores boxeadores fueron su verdadero aprendizaje. Durante este tiempo, pudo perfeccionar su técnica, refinar su talento y adquirir una experiencia vital mientras trabajaba bajo una intensa presión. Con frecuencia se atribuye a Holmes que el tiempo que pasó haciendo de sparring con Muhammad Ali y otros púgiles fue la piedra angular de su éxito. Gracias a estas sesiones, Holmes adquirió conocimientos sobre estrategia, resistencia y confianza. Cuando Holmes tomó finalmente la decisión de pasarse a la carrera profesional en 1973, había competido previamente contra algunos de los púgiles más consumados del mundo, lo que le proporcionó la confianza necesaria para alcanzar sus objetivos. Gracias a su notable jab, juego de pies y flexibilidad, Holmes se distinguió inmediatamente de sus contemporáneos, lo que propició el rápido avance de su carrera profesional una vez que se hizo profesional en 1973. Durante su 27º combate profesional, que tuvo lugar en 1978, se enfrentó a Ronnie Shavers, considerado uno de los pegadores más potentes de la historia del boxeo. Este combate fue el acontecimiento decisivo que le lanzó a la fama. A pesar de que Holmes no era el favorito en el combate, fue capaz de dominar a Shavers y lograr una victoria convincente gracias a su superior técnica, velocidad y resistencia. Esa victoria no solo aseguró a Holmes una oportunidad por el título contra Ken Norton por el campeonato de los pesos pesados del CMB, sino que también representó el momento en el que Holmes empezó a desplegar todo su potencial. Norton era el oponente por el título. El 9 de junio de 1978, Holmes comenzó su andadura como campeón luchando contra Ken Norton en un duro combate a 15 asaltos en el Caesars Palace de Las Vegas. Esta pelea marcó el comienzo del reinado de Holmes. Norton era un adversario peligroso, pero Holmes supo estar a la altura de la situación y vencerle. Norton era conocido por su estilo de lucha poco convencional y por su victoria sobre Muhammad Ali. Mediante el uso de su famoso jab, fue capaz de mantener el control del combate, resistir la implacable presión de Norton y, en última instancia, salir victorioso por decisión dividida, obteniendo el campeonato de los pesos pesados del CMB. El triunfo marcó el inicio de un periodo de dominio que duraría 7 años. Holmes fue capaz de defender con éxito su campeonato 20 veces durante ese periodo de tiempo, un logro solo superado por las 25 defensas de Joe Louis. Gracias a su constancia, su resistencia y su capacidad para adaptarse a diversos estilos de combate, Holmes pudo mantener su posición de campeón durante todo su reinado. Fue tenaz ante las dificultades, y nunca vaciló ni siquiera frente a los duros adversarios con los que competía. En 1979, Holmes defendió su campeonato contra Ronnie Shavers en una revancha, que se considera una de las defensas del título más notables de la carrera de Holmes. Shavers, conocido por su poderosa pegada, fue capaz de derribar a Holmes con una impresionante mano derecha en el 7º asalto del combate. Sin embargo, Holmes se recuperó y dominó el resto del combate, logrando finalmente una victoria por nocaut técnico en el 11º asalto. Fue una demostración de la dureza y tenacidad características de Holmes. En virtud de este combate, su reputación de campeón capaz de triunfar sobre los desafíos se vio aún más reforzada. La pelea entre Holmes y Muhammad Ali en 1980, considerada uno de los combates más polémicos de la historia del boxeo, fue la cumbre de la carrera de Holmes. En ese momento, era evidente que la salud de Ali estaba empeorando y que su velocidad y agilidad, antes inigualables, habían disminuido como consecuencia de la edad y de las lesiones asociadas al boxeo.
Se decidió seguir adelante con el combate a pesar de que la salud de Ali se estaba deteriorando. El combate lo ganó Holmes con una técnica en el 10º asalto. Holmes fue el púgil dominante. A pesar de que el triunfo fue un gran logro en la carrera de Holmes, tuvo un precio muy alto. He encontrado varias reacciones en la comunidad boxística. Sin embargo, la reacción siguió persiguiendo a Holmes durante años después del combate, a pesar de que estaba realmente disgustado tras la pelea y expresó su pesar por los hechos, así como su respeto por Ali. En 1982, Holmes disputó un combate con Gerry Cooney, que supuso otro episodio significativo en su carrera. El combate recibió una gran atención y despertó el interés de gran parte del público. En un combate muy esperado y lucrativo, Holmes se enfrentó a Cooney. Triunfaron las superiores habilidades boxísticas y la experiencia de Holmes, que se impuso por decisión técnica en el 13º asalto. A pesar de que Cooney obtuvo algunos éxitos en los primeros compases del combate, para mantener su dominio, Holmes se impuso a una serie de formidables competidores, como Tim Witherspoon, Mike Weaver y Trevor Burbeck. Por otra parte, cuando Holmes llegó a su 49º combate, estaba muy cerca de empatar el célebre récord de Rocky Marciano de no perder ni una sola pelea. Cuando se enfrentó a Michael Spinks en 1985, por desgracia, su intento de batir el récord de Marciano no tuvo éxito y no pudo cumplir su objetivo. Spinks, un brillante peso semipesado que ascendía al peso pesado, sorprendió al mundo al ganar a Holmes en una decisión que se decidió por unanimidad tras un combate muy reñido. La derrota fue la primera en la carrera de Holmes, y tuvo un fuerte impacto para un campeón que siempre se había sentido muy satisfecho por el hecho de no haber perdido nunca un combate en toda su carrera. A pesar de ello, Holmes no dejó que la derrota definiera quién era. Su apogeo empezó a desvanecerse, y finalmente se retiró tras sufrir otra derrota ante Spinks en su revancha. Siguió luchando, pero cuando su mejor momento empezó a desvanecerse, acabó retirándose. A pesar de ello, Holmes siguió siendo considerado uno de los mejores pesos pesados de todos los tiempos. Sus 69 victorias, 44 de ellas por nocaut, demostraron su destreza y compromiso con este deporte a lo largo de toda su carrera. A pesar de las dificultades y problemas que encontró durante su carrera, Larry Holmes alcanzó un nivel de éxito en la división de los pesos pesados que será recordado durante muchos años. Ya es indiscutible que Larry Holmes está empezando a experimentar los efectos mentales y físicos del envejecimiento a medida que se acerca a sus 75 años. Holmes, que en su día fue un guerrero reconocido por su tenacidad en el cuadrilátero, se enfrenta ahora a las realidades del tiempo, algo con lo que todo boxeador debe lidiar. Además de manifestarse en su cuerpo físico, estas realidades también aparecen en su mente mientras lucha por hacer frente al inevitable deterioro que conlleva la entrada en la vejez. Es difícil pasar por alto la dramática diferencia cuando se considera el hecho de que el hombre en cuestión estuvo una vez en el cenit de la belleza física. Problema de salud. Los problemas físicos de Holmes han sido cada vez más evidentes a lo largo de los últimos años. En las fotografías tomadas hoy se ve al gran boxeador utilizando un bastón o andador. Esto se hace para ayudarle con su movilidad. El hombre que solía cruzar el ring con velocidad y fluidez ahora se mueve más lentamente, y sus articulaciones le duelen a cada paso que da. Los años de lucha constante en el cuadrilátero han dejado huella, y los dolores de espalda y los problemas articulares acaparan la atención como síntomas más destacados. Aunque es razonable prever que alguien de su edad experimente estos problemas físicos, los estragos que su carrera de boxeador causó en su cuerpo los agravan aún más. A lo largo de muchos años, ha estado sometido a combates que han deteriorado su movilidad. No solo su espalda o sus rodillas muestran las marcas de sus años de participación en la actividad, incluso sus manos y hombros están afectados. En sus sinceras declaraciones, Larry Holmes ha hablado de las consecuencias que el envejecimiento ha tenido en su físico. A lo largo de varias entrevistas, ha hablado de los dolores y molestias que conlleva la edad. Holmes declaró en una ocasión: "Ya no puedo moverme tanto como antes. A primera hora de la mañana, al levantarme de la cama, soy consciente de ello". La realidad de su día a día se refleja en sus comentarios. Ya no se centra en los campos de entrenamiento, la adrenalina de un gran combate o la emoción de subir al ring con los mejores de su época. Sus palabras reflejan esta realidad. Holmes concentra ahora sus esfuerzos en la gestión del dolor y el sufrimiento propios de la edad avanzada. El hecho de verse obligado a adaptarse a una vida en la que su cuerpo ya no responde de la misma manera que en el pasado es un motivo habitual para que muestre un rostro de insatisfacción.
Holmes ha seguido demostrando la perseverancia que le caracteriza, sin ocultar nunca su lucha al gran público, a pesar del desgaste físico que se ha llevado por el camino. El hecho de que sea abierto y honesto sobre su situación es evidente, y no rehúye hablar de las formas en que el envejecimiento le ha afectado. En una entrevista reciente, Holmes reflexionó sobre el hecho de que cuando uno ha pasado toda su vida como luchador, cree que es capaz de conseguir cualquier cosa. Sin embargo, el cuerpo ya no funciona igual. Esta autenticidad sirve para recordar que incluso los campeones más tenaces tendrán que enfrentarse, en algún momento, a lo inevitable. El mismo luchador que antes era famoso por su voluntad de hierro y su capacidad para perseverar a pesar de la agonía se enfrenta ahora a un tipo de batalla diferente, que exige paciencia, aceptación y gracia. Holmes no solo se enfrenta a la agonía física, sino también al sufrimiento emocional. Al igual que un gran número de personas que rondan los 70 años, Holmes sufre un deterioro cognitivo. Holmes ha argumentado que su falta de memoria y su lentitud al hablar son solo el resultado del proceso normal de envejecimiento, a pesar de que mucha gente puede relacionar su falta de memoria y su lentitud al hablar con los años de sufrimiento que pasó en el ring. En un raro momento de vulnerabilidad, Holmes comentó: "Tengo muchos recuerdos, pero hay veces que los olvido. Es una consecuencia natural del envejecimiento. La situación no es de mi agrado, pero la afronto". La capacidad de Holmes para asumir los cambios que se han producido en su vida, a pesar de que supone un reto abordarlos, queda demostrada por el hecho de que ha reconocido su deterioro cognitivo. Holmes cree que el impacto de sus años de boxeo puede haber provocado algunos de sus deterioros cognitivos. Todas las personas, independientemente de su historia, experimentan los efectos del envejecimiento, y él es consciente de este hecho. Las personas de su familia y su círculo de conocidos también han percibido estos cambios. Han expresado su preocupación por Holmes en entrevistas con personas cercanas a él, pero también han manifestado su aprecio por la forma en que ha afrontado esta nueva etapa de su vida. En muchos aspectos, sigue siendo el mismo Larry Holmes, según un amigo que le conoce desde hace mucho tiempo. Sin embargo, está claro que los años le han alcanzado. A veces se puede percibir la frustración en sus ojos, ya que no le resulta sencillo hacer lo que hace. Puede que Holmes no sea el mismo boxeador de antaño, pero sigue demostrando la misma tenacidad y empuje que distinguieron su carrera boxística. Quienes están cerca de él expresan una mezcla de orgullo y empatía, al darse cuenta de que a pesar de que Holmes puede no ser el mismo boxeador que una vez fue, los problemas mentales y físicos a los que Holmes se enfrenta actualmente son, según el propio Holmes, una fuente de humildad personal. Darse cuenta de que uno es incapaz de realizar las actividades que solía hacer es el aspecto más difícil del envejecimiento. En una de sus entrevistas, Holmes comentó el hecho de que, aunque uno quiera mantener la agudeza, la mente no funciona con la misma rapidez y el cuerpo no hace lo mismo. Se trata de un hecho que todo deportista, sobre todo el que antes daba tanta importancia a sus capacidades físicas, debe aceptar. Sin embargo, a pesar de estos retos, Holmes sigue progresando, descubriendo nuevos métodos para mantenerse activo e involucrado con el mundo que le rodea. En los últimos años, se ha podido ver a Holmes en diversos eventos de boxeo y actos benéficos para recaudar fondos, en los que sigue cosechando respeto como estrella del boxeo, a pesar de que su aspecto físico puede haber cambiado y su movilidad puede haber disminuido. Su presencia sigue siendo un recordatorio de su lugar en la historia del boxeo. Siguen disfrutando de su legado y comprenden la valentía que le supuso afrontar el proceso de envejecimiento con dignidad. Las personas que han seguido su carrera y que ahora le ven con otros ojos siguen admirando su legado. Sus admiradores son conscientes de que Larry Holmes no es solo el boxeador que era cuando estaba en la cima de su carrera, sino también el tipo en el que se ha convertido en sus últimos años. Un tipo que ha librado los combates más difíciles de su vida, tanto dentro como fuera del ring, con la misma perseverancia que en su día le convirtió en campeón. A pesar de que el deterioro mental y físico de Holmes puede resultar desgarrador para sus seguidores, también sirve para ilustrar un tipo diferente de valentía. Tener la valentía de madurar y afrontar los cambios que son inevitables a medida que uno pasa por la vida. A pesar de que ya no es el mismo individuo que antes dominaba la categoría de los pesos pesados, la narración de su vida aún no ha concluido. Incluso hoy, a la edad de 75 años, Larry Holmes sigue demostrando al mundo lo que significa ser un auténtico guerrero. Sigue soportando los achaques del tiempo con la misma tenacidad que le llevó a superar los combates más difíciles de su legendaria carrera. Construir un imperio empresarial. Tras su retirada del boxeo,
Larry Holmes pasó sin problemas del cuadrilátero al mundo de los negocios. En este nuevo entorno, fue capaz de construir un imperio financiero utilizando el mismo nivel de disciplina que había caracterizado su carrera. Cuando sus carreras llegan a su fin, un gran número de boxeadores se encuentran en una situación financiera precaria. A menudo malgastan su dinero haciendo malas inversiones, gastando de forma extravagante o no gestionando sus finanzas adecuadamente. Holmes, en cambio, pudo evitar este destino preparándose cuidadosamente y tomando decisiones inteligentes que le prepararon para una vida feliz después del boxeo. La inversión inmobiliaria de Holmes fue una de las empresas más importantes que emprendió cuando se retiró. En poco tiempo, se dio cuenta de las posibilidades del sector inmobiliario y empezó a comprar casas, empresas y locales comerciales en Easton, Pensilvania, y sus alrededores, que es su residencia principal. Sus activos se ampliaron con el tiempo, lo que le proporcionó una base financiera estable que muchos deportistas retirados no pudieron alcanzar. Los bienes inmuebles le proporcionaron un flujo constante de ingresos, y sus inversiones crecieron con el tiempo. Holmes no solo era un hombre de negocios de éxito, sino también un hombre estratégico. Era consciente de la importancia de diversificar sus inversiones y apreciaba plenamente el valor de la planificación a largo plazo. El negocio de la restauración fue otra de las empresas en las que Holmes incursionó, además del sector inmobiliario. Lo veía como un medio de establecer una conexión más profunda con la comunidad que había propiciado su desarrollo. En su ciudad natal de Easton, Pensilvania, Holmes tomó la decisión de construir el restaurante. Easton es una comunidad muy pequeña, pero tuvo una influencia significativa en la vida de Holmes. Fans, amigos, familiares y habitantes de la localidad podrían reunirse en el restaurante, intercambiar recuerdos y rememorar los inolvidables momentos de la trayectoria del héroe local, que llegó a la cima del mundo desde este modesto país. El restaurante no solo sería un lugar donde comer una cocina maravillosa, sino también un espacio acogedor donde reunirse. Con un servicio cálido y acogedor, un diseño interior a medida y destacadas exposiciones de fotografías y recuerdos de boxeo, el restaurante se convirtió en una prolongación del legado de Holmes, a la vez personal y motivador. Además, el hecho de que Holmes sea propietario y regente el restaurante demuestra su perspectiva humanista de la vida, según la cual el éxito no viene determinado únicamente por los títulos o el patrimonio, sino también por la capacidad de volver a la comunidad en la que uno se ha criado, contribuir a su desarrollo y construir sobre ella. Desde sus humildes orígenes, se abrió camino hasta una posición prominente, y se propuso mantener sus raíces en la comunidad que le había apoyado durante toda su carrera. Además, Holmes aprovechó su estatus de celebridad y su riqueza para fundar un club nocturno, una iniciativa empresarial que le permitió establecerse en las industrias del entretenimiento y el ocio. Holmes fue capaz de diversificar sus intereses empresariales y asegurarse de que su futuro financiero estaría a salvo incluso con el paso de los años, abarcando estos numerosos negocios. Sin embargo, además de proporcionarle enormes beneficios económicos, estas empresas también le ayudaron a mantener su compromiso con el público en general y a seguir desarrollando su legado fuera del cuadrilátero de boxeo. Es posible que el compromiso de Holmes con su vecindario local fuera una de las inversiones más significativas y personales que realizó tras su carrera como boxeador. La región del este de Pensilvania, donde se crió, es el lugar donde creó tanto una empresa de construcción como un centro de entrenamiento. Como forma de devolver algo a este deporte y asegurarse de que las futuras generaciones de boxeadores tuvieran la misma oportunidad de estudiar y desarrollarse que él, Holmes creó el centro de entrenamiento como un lugar al que los nuevos púgiles pudieran acudir y desarrollar su talento. Esto era algo en lo que Holmes creía apasionadamente. Holmes siguió participando en el boxeo incluso después de retirarse de los combates de competición. Lo hizo proporcionando un lugar de práctica a los atletas locales, lo que tuvo un efecto duradero en el deporte de su propia comunidad. Además, Holmes fue capaz de dar oportunidades de empleo a los residentes de Easton a través de su empresa de construcción, lo que reforzó aún más su conexión con sus raíces. Holmes no optó por dormirse en los laureles ni disfrutar de un estilo de vida lujoso, sino que dedicó su tiempo a garantizar su seguridad financiera y a seguir contribuyendo al desarrollo de su comunidad. Gracias a esta iniciativa empresarial, pudo diversificar aún más sus ingresos y, al mismo tiempo, dar oportunidades y perspectivas de empleo a otras personas de la comunidad. A pesar de los varios negocios que había puesto en marcha y de las riquezas que había ganado a lo largo de su carrera, Holmes nunca fue el tipo de persona que presumiera de sus logros.
Su seguridad financiera era la consecuencia de años de cuidadosa preparación y una ética de trabajo inquebrantable, aspectos ambos que habían definido su carrera en el ring. Su capacidad para desenvolverse con eficacia en el mundo comercial fue el resultado directo de los principios que adquirió en el boxeo, entre los que se incluían la estrategia, la atención y la capacidad de adaptación. Holmes destaca como ejemplo destacado de alguien que tomó las riendas de su destino financiero, en contraste con la mayoría de los deportistas que acaban con muy poco que mostrar por los logros conseguidos. No fue solo la fortuna personal de Holmes lo que contribuyó a su seguridad financiera, fue también su sentimiento del deber lo que le permitió mantenerla. Era muy consciente de la importancia de dejar un legado a su familia, y las empresas que poseía garantizaban que sus hijos heredaran una vida cómoda y segura a lo largo de su herencia. Su posición como padre y abuelo era importante para él, y a menudo expresaba el placer que le producía saber que había mantenido a su familia además de su carrera como boxeador. Holmes pudo llevar una existencia estable gracias a su previsión y estabilidad financiera, que le permitieron evitar las dificultades económicas que han experimentado un gran número de otros exdeportistas de éxito. Una prueba más de la amplitud del carácter de Holmes es el hecho de que, además de su éxito financiero, se ha dedicado a participar en actividades benéficas y de servicio a la comunidad. A lo largo de los años, ha participado activamente en una gran variedad de iniciativas benéficas, con especial énfasis en proyectos comunitarios y programas para los jóvenes. Aprovechando su reputación para llamar la atención sobre causas críticas y generar dinero para personas necesitadas, Holmes participó regularmente en actos benéficos destinados a recaudar fondos para organizaciones caritativas. Los principios que aprendió mientras crecía en Easton, donde trató de labrarse un nombre y se enfrentó a la adversidad, se reflejan en su dedicación a retribuir a la comunidad. El hecho de que el éxito de Holmes no fuera solo el resultado de su laborioso esfuerzo, sino también del apoyo que recibió de su comunidad, es algo que él siempre ha reconocido. Holmes también ha asumido el papel de mentor de los más jóvenes, dándoles la oportunidad de aprender de sus experiencias y compartir su sabiduría con la siguiente generación. Es un firme defensor de la idea de que los jóvenes luchadores deben recibir ayuda para mantener la compostura y tener los pies en la tierra, a fin de asegurarse de que toman decisiones inteligentes tanto dentro como fuera del cuadrilátero. Su labor como mentor ha proporcionado a los jóvenes púgiles una visión esencial, y muchos de ellos le admiran como modelo a seguir, no solo por sus logros en el deporte, sino también por su forma de enfocar la vida más allá del boxeo. Larry Holmes ha sido capaz de mantener su seguridad financiera y su nivel de éxito durante toda su vida, en contraste con la mayoría de exboxeadores que sufren tras su retirada, a través de sus inversiones, empresas, actividades benéficas y su papel de mentor. Holmes se ha asegurado de que su legado continúe mucho más allá del tiempo que pasó como campeón de los pesos pesados. En su vejez, ha podido mantener un estilo de vida cómodo atendiendo a las necesidades de su familia, haciendo importantes contribuciones a su comunidad y continuando participando en el boxeo de forma importante. Es posible tener una vida exitosa después de la carrera si se toman las decisiones adecuadas y se tiene la mentalidad correcta, como demuestran los conocimientos financieros de Holmes y su dedicación a construir una vida segura más allá del boxeo. Esto sirve de ejemplo para los jugadores que siguen una carrera en cualquier deporte.